ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Uruguay registra últimamente un número bajo de contagios del nuevo coronavirus. Lo vemos en los reportes diarios del Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. Pero, ¿qué significa esto? ¿Uruguay está aplanando la curva de transmisión o es muy temprano todavía para afirmar semejante cosa? Más preguntas. Con el reinicio de la actividad en la construcción que se concretó este lunes y con el eventual regreso a las clases presenciales en escuelas rurales la semana que viene, ¿es posible que haya una disparada de casos? Bueno, sobre la situación sanitaria de Uruguay a raíz de esta pandemia, vamos a conversar en los próximos minutos. Vamos a dialogar con la doctora Alicia Cardoso, médica infectóloga, profesora grado 4 en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Doctora Cardoso, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la llamada. Doctora, en estos días los informes oficiales muestran bajos porcentajes de test positivos en el total de los realizados y procesados. Esto puede llevar a pensar que Uruguay está gestionando bien la contención de la transmisión del virus. ¿Es así o todavía no se pueden sacar conclusiones? En realidad llevamos un mes desde el primer caso, fue alrededor del 13 de marzo, si yo no recuerdo mal. Sí, los primeros casos, los primeros cuatro, el viernes 13. Fueron el 13 de marzo, y entonces llevamos un mes y 3 días, en donde, salvo algún día de 20 y algo de casos, hemos mantenido un número bastante estable y bajo de casos, lo cual parecería como que las medidas que se han tomado hasta el momento, realmente lo que hemos logrado es que esa curva no haya tenido esa evolución exponencial que ha tenido en algunos otros países, particularmente en Europa, Estados Unidos, ¿verdad? En donde se han visto estas formas de explosión, digamos, de la epidemia con una curva exponencial. Nosotros parece que venimos con una curva bastante achatada, que es uno de los objetivos parecido a lo que logró Corea del Sur, lo que logró Singapur, con estrategias distintas, pero con estrategias válidas. Hasta el momento actual, la epidemia en nuestro país parece estar contenida y en una evolución bien fácil de manejar, digamos. Uh-huh. Lo que no quiere decir que tengamos que decir que no va a ocurrir nada más adelante, ¿verdad? A ver, entonces primero, ¿cómo define usted la situación sanitaria del país? En este momento creo que estamos bien, tenemos sí circulación del virus, pero en una forma controlada, de forma tal de que el sistema de salud puede absorber con tranquilidad y con sobrada capacidad los casos que requieren internación, que siempre son un caso muy chico con respecto al total de los casos de este virus. Este virus, en más del 80% de los casos, en realidad se maneja en domicilio, como se manejan la mayoría de las infecciones virales que tenemos conocidas ya previamente. El problema en otros países es cuando ha habido explosiones, ha sido curvas exponenciales en donde se han colapsado los sistemas sanitarios. Esto en nuestro país no ha ocurrido, por lo tanto la situación sanitaria está muy bien, puesto que los casos que hay se pueden manejar y muy bien con el sistema de salud. O sea, no tenemos ninguna sobrecarga del sistema de salud. Bien. Para dar algún número, si a los casos totales le restamos los recuperados,
nos encontramos con que hace un buen tiempo que no pasamos de los 300 Exacto, positivos, ¿no? exacto. Entonces, puede generarse una falsa sensación de seguridad, de que lo peor ya pasó. ¿Qué dice usted a propósito de ese tipo de razonamiento? Sí, yo creo que en realidad lo que no podemos es bajar la guardia. Eso sí que es importante. No podemos bajar la guardia, porque a mí me parece que las próximas 2 semanas, la que viene y tal vez la otra, eh, más que la próxima exactamente, las otras dos, son muy importantes porque vamos a ver ahí el efecto de la semana de turismo, en donde hubo un movimiento de gente un poco mayor, y de esta semana, en donde realmente es bastante claro que hay más movimiento, independientemente del hecho de que la construcción haya empezado a trabajar. Uno nota que hay más movimiento en la calle, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto no vamos a ver una respuesta ni hoy, ni mañana, ni pasado. Si esto tiene consecuencias en el cambio evolutivo, si hay un cambio evolutivo en la cantidad de casos, lo vamos a ver más o menos entre 10 a 14 días después que esto está pasando, porque es el tiempo que demora el virus en terminar de expandirse y en aparecer los casos. ¿Me explico? Sí, me llama la atención que usted mire a mayo, pero a partir de esos factores que acaba de mencionar, ¿no? Por ejemplo, la actividad retomada en la construcción o el movimiento que se ha producido en Semana de Turismo y lo posterior a Semana de Turismo. ¿Por qué hago notar esto? Porque ya hacía varios días o semanas había visto publicadas en la prensa expresiones de especialistas que el gobierno estaba considerando y que decían que mayo podía ser el mes crítico, que podía haber en mayo un incremento de los casos de transmisión. O sea, mayo ya figuraba antes, independientemente de esto, ¿no? Semana de Turismo, construcción, ya figuraba antes como un momento, una etapa a que había que prestarle especial atención. Sí, ¿por qué? Porque en mayo empiezan también a aparecer todos los casos, nosotros empezamos en mayo con el aumento de los casos de infecciones respiratorias por múltiples gérmenes. Ah, claro, está ese otro motivo ahí. Entonces, en mayo empieza todo lo que son los pacientes crónicos que empiezan a descompensarse porque tienen infecciones respiratorias con otros virus o con otras bacterias. Es decir, mayo, junio son meses en los que tenemos naturalmente un aumento bastante importante con respecto a los meses del verano, de las infecciones respiratorias, que ya de por sí atoran, digamos, obviamente que no colapsan, pero sí atoran los servicios asistenciales. Tenemos Ujú. muchos más casos. Entonces, si a eso le agregamos, le ponemos un virus agregado, entonces es lógico que todos miremos mayo ya desde antes, porque en realidad uno esperaba que ya hubiera de por sí un aumento de las infecciones respiratorias. Personalmente, hasta ahora no podía decir la semana que viene hay que prestarle atención, la otra semana, digo, porque veníamos muy bien Ujú. y seguimos viniendo muy bien. Lo que creo que mayo, lo que le intentaba transmitir es que si a ese aumento de las infecciones respiratorias habituales, bueno, veremos cómo se comporta específicamente la epidemia de coronavirus en respuesta a este semi-aflojamiento, digamos, Ahí está. la actividad. Y, Porque y allí la pregunta es si este aflojamiento o si estas sí. decisiones que se han tomado o que están por tomarse, pienso en las escuelas rurales, implican riesgos, si son decisiones acertadas. Yo en principio creo que son acertadas y ya lo dije también en algún otro medio. De alguna forma, dado que la curva se ha mantenido como se ha mantenido, en algún momento hay que empezar a ver qué es lo que ocurre cuando empezamos a soltar, por varias razones. Primero, porque mantener aislamiento tan estricto
por mucho tiempo, resulta bastante difícil de sostener. Lo han podido sostener países que tienen regímenes más totalitarios, ¿verdad? O comportamiento, digo, es más, le fue muy difícil sostenerlo a países europeos, de hecho. Por eso tuvieron respuestas de la epidemia con curvas exponenciales, ¿verdad? Lo logró China, pero en función de medidas que son que uno considera impracticables, digamos, en nuestro país. Así que, primer punto, dice usted, mantener un confinamiento alto, un alto acatamiento al confinamiento, al quédate en casa, no es sencillo. No es fácil, no es fácil. No es fácil por múltiples motivos. Por Sí, es motivos clarísimo. psicológicos, por motivos económicos, por múltiples motivos. No es Sí, fácil. los económicos pesan mucho, sin duda, para una Exactamente. cantidad enorme de familias, de empresas. Exacto. Hay mucha gente que la peluquera vive de atender en la peluquería. Digo, está eso, está también el tema psicológico. De hecho, se han abierto varias cuentas como para poder buscar apoyo psicológico, porque no es fácil. Entonces, elegir que una población de mucho riesgo, como la población adulta mayor, que es la población que tiene más riesgo de mortalidad, eso está demostrado realmente en prácticamente todos los trabajos, se mantenga así en un aislamiento lo más estricto posible. Seguir manteniendo el aislamiento en todos los que no tengan real necesidad de salir. El uso del tapabocas, que nosotros no estamos acostumbrados, mucho más fácil imponerlo en los países asiáticos, que se lo autoimponen muchas veces sin necesidad de que nadie se los indique previamente a esta epidemia, ¿verdad? Para nosotros no es una costumbre. Hemos salido toda la vida resfriados, estornudando por todos lados sin ponernos tapaboca, ¿verdad? El hecho de que todos nos pongamos tapaboca, bueno, si logramos eso, creo que vamos a estar en un muy buen camino. Y hoy venimos lográndolo. Ahí entró en terreno delicado. Se da cuenta que esto que acaba de decir, que se entiende perfectamente, está en el centro mismo de una polémica muy fuerte en estos días, ¿no? Le propongo que hagamos una pausa y nos metamos más a fondo en ese planteo que acaba de formular. Ya retomamos la entrevista con la doctora Alicia Cardoso, médica internista, infectóloga grado 4 en Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe del Servicio de Cuidados Moderados en ACE. Uruguay registra últimamente un número bajo de contagios del nuevo coronavirus, así surge de los reportes diarios del Sistema Nacional de Emergencias. ¿Qué significa eso? Con el reinicio de actividades, por ejemplo construcción, por ejemplo algo en escuelas rurales, es posible una disparada de casos. Bueno, de todo eso estamos conversando esta mañana en perspectiva con la doctora Alicia Cardoso, médica infectóloga grado 4 en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Doctora Cardoso, yo comentaba en el final de la primera parte que usted con el planteo que había hecho ingresaba en una polémica fuerte que ha quedado instalada en estos días. En buena medida, el debate arrancó con lo que dijo el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Daniel Asqueta, en un reportaje en El Observador el lunes. Señaló que es conveniente abrir de a poco el grifo y habilitar ciertas actividades y monitorear qué ocurre. Seguramente, agregó, haya contagios entre escolares y entre el personal de la construcción, pero de alguna manera es necesario hacer circular el virus para que la población construya una inmunización. ¿Usted está en esa línea, en lo que dijo Asqueta? Yo creo que es necesario ir abriendo algunas cosas por lo que le dije antes. Con respecto a la inmunización, creo que todavía no tenemos... estamos aprendiendo de esta enfermedad a medida que transcurre. En medicina ya es difícil, normalmente, en este caso es mucho más difícil, puesto que estamos descubriendo qué es lo que ocurre con esta infección mientras la estamos sufriendo, ¿verdad? Y si bien tenemos un acceso, por supuesto que gracias a Internet, tenemos un acceso muy rápido a toda la información en el mundo, de cualquier manera, no todos los datos son concluyentes y todavía falta la prueba del tiempo. Sabemos Todavía no está claro que el cuerpo humano pueda generar anticuerpos a partir de este virus. Genera anticuerpos.
¿verdad? Perdón, no está claro que pueda generar la inmunización, digamos. Estas son dos cosas distintas. Es decir, está claro que se generan anticuerpos, inmunoglobulinas M que indican infección aguda, que luego desaparece, inmunoglobulina G que indican infección pasada. No está 100% claro, no hay trabajos que demuestren con una fiabilidad realmente importante que esa inmunidad, esos anticuerpos nos protejan de reinfecciones. De hecho, han aparecido algunos trabajos, algunos casos y algunas publicaciones en Corea del Sur que tenían muy controlada la epidemia, y en el propio Singapur, un país sumamente rico que ha hecho una enorme cantidad de miles de test y que ha aislado poblaciones, grupos de riesgo, han aparecido nuevos reinfecciones, es decir, casos que estaban curados y que vuelven a tener el virus detectable. Tampoco se sabe qué significa que tengan ese virus detectable de nuevo. ¿Van a tener de nuevo la enfermedad? No, parecería que no la tienen otra vez, por lo menos de los reportes que han salido, que no son muchos, parecería que no la vuelven a tener, o que la tienen en forma sumamente leve. ¿Contagian? No lo sabemos. Son más las interrogantes, lamento no poder darle una respuesta porque no la tengo, porque en realidad no la tiene todavía la ciencia. Es decir, generamos anticuerpos, no tenemos claro, aún completamente claro, si estos anticuerpos nos van a dar una inmunidad como algunas otras enfermedades en donde nunca más nos volvemos a contagiar, o nos van a dar una inmunidad por un tiempo, como la gripe cuando nos vacunamos, o la tenemos que nos dura un año y después hay que volver a vacunarse, o no nos van a dar inmunidad. No sabemos si esos pacientes que están dando positivos de nuevo en otros países, que no son pocos, en Corea son más de 90 casos, o sea, son pocos para la población, pero bueno, quiere decir que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué significa? Entonces, ahí lamento, pero bueno, tenemos un gran signo de interrogación aún. Es importante hacer todas estas aclaraciones, lo que usted acaba de señalar en cuanto a que hay muchas preguntas. Pero entonces vuelvo a otra sensación, la que plantea un oyente, hoy leí el mensaje más temprano, Daniel, dice, creo que nos están usando como cobayos para ver qué es lo que pasa en estos días, etcétera, etcétera. Si no nos entiende por qué locales comerciales cerrados ahora están abiertos, por qué hay mucho más tránsito. ¿Qué dice de esa impresión? Bueno, a ver, no, yo creo que no, nadie está experimentando. Digo, de hecho, en realidad, le vuelvo a repetir, el comportamiento de la epidemia en nuestro país hasta ahora habilita a ser optimistas y decir, bueno, empecemos a permitir algún tipo de actividad, por las razones que ya dijimos, y bueno, y vemos que obviamente sí, vamos a tener que ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es? Claro, pero usted dice, habilitemos algunas actividades, habilitemos algo de movimiento, pero no con la idea de que la gente que se contagie adquiera la inmunidad. No necesariamente No por eso, no porque lo eso no sé. está claro. Exacto, no porque no lo sé, no es para eso. Digo, es porque habilitemos a ver si nosotros logramos navegar la epidemia manteniendo algo de actividad y manteniendo la epidemia en un nivel controlado, que no sature, que no colapse el sistema sanitario, nosotros vamos a estar muy bien, porque vamos a estar al nivel de los países que han tenido una baja totalidad y que han tenido no han colapsado sus sistemas sanitarios, y vamos a navegar tal vez muchos más meses, pero vamos a poder pasar por esta epidemia de una forma racional y más tranquila. Si en cambio este aflojamiento, unido al aumento normal de las infecciones respiratorias de mayo, hace que dentro de 2 semanas
tengamos un aumento exponencial, no lo podemos saber, no lo sé, eso no lo sabemos. Pero en definitiva es eso, estamos hablando de que se hace un manejo en el cual se va probando y controlando, ¿no? Probando, sacando conclusiones y eventualmente corrigiendo. Lo que sí es que... No hay más remedio. El oyente no hay más. utilizaba la palabra cobayos, pero y choca la palabra cobayos por cómo él la utilizaba, pero en realidad creo que todos en el mundo hoy somos cobayos en la experiencia con este virus, ¿no? Es lo que yo le decía hoy, estamos aprendiendo de la enfermedad al mismo tiempo que estamos transcurriendo por ella. Por lo tanto, También somos cobayos los que estamos encerrados, los que hemos tomado al pie de la letra la Todos. exhortación de quedarse en las casas. También somos cobayos porque estamos pasando por otro tipo de desafíos, ¿no? Exacto. A ver, la gente que estaba en el crucero que estuvo varado en Japón se pudo haber sentido también cobayos, porque de última quedaron ahí encerrados hasta que se controlaron los distintos focos y fueron ir evacuados de a poco y una vez que se iban negativizando. Eso es una realidad. En realidad es el mundo el que está haciendo cobayo de esta, digamos. El mundo está experimentando algo nuevo, distinto. Entonces, no es que el Uruguay está haciendo experimentos con la gente, el mundo en sí está sufriendo una epidemia de un virus que, si bien pertenece a una familia que ya conocíamos, que ya tenía 2 antecedentes de primos hermanos que habían dado cuadros también graves, no con el nivel con la capacidad de contagiosidad que tiene este virus. Entonces, eso hace que sí, de alguna forma, yo comparto, sí, somos todos, de alguna manera, estamos todos experimentando y viendo qué es lo que ocurre. La ventaja que tenemos es que vemos lo que ha ocurrido en otros países, ¿verdad? Porque hay unos cuantos que en realidad tuvieron ya explosión de la epidemia, hay unos cuantos otros que han logrado controlar bastante bien la epidemia con distintas estrategias. Entonces, desde acá, que somos un país chiquito, podemos en realidad ver cuáles han sido las estrategias de otros países y tratar de ver cuál es la que mejor se adapta a nuestra realidad. Una duda también importante, doctora Cardoso, que algún oyente plantea, pero creo que en estos días creo que se hacen muchos uruguayos. Y ahora la aplico para esta entrevista. Cuando habla un especialista como usted, en este caso una infectóloga, ¿quién habla? Quiero decir, ¿todos sus colegas comparten comentarios como estos que está haciendo usted o dentro de la infectología hay varias visiones sobre cómo estamos y qué debería hacerse? Como siempre en la medicina hay varias visiones. No todos los infectólogos pensamos de la misma manera. Todos leemos las mismas fichas y leemos los mismos trabajos, pero como le dije, como no hay trabajos de aquellos que son irrefutables, como todavía falta mucho por aprender, todos podemos tener visión. Muchos comparten lo mismo que pienso yo y otros tienen visiones diferentes o ligeramente diferentes, porque más o menos habemos unos cuantos que podemos diferir en pequeñas cosas, pero que más o menos pensamos lo mismo. Pero en medicina el pensamiento único no es algo habitual, todo lo contrario, y eso es buena cosa porque nos permite crecer en investigación y en la búsqueda de respuestas, ¿verdad? Bien. Sigo mirando los mensajes de los oyentes. Enseguida, para culminar la entrevista, le planteo algunas de las preguntas. Por ejemplo, plantea Cristina, ¿de qué sirve estar un mes en cuarentena si ahora se empieza a salir a la calle? Lo único que logramos fue tirar la pelota para adelante. Sobre esa duda, ¿qué responde usted, doctora Cardoso? No, yo creo que no, porque en realidad tampoco es que se ha dicho salga todo el mundo a la calle, ¿no? Se sigue exhortando a que quien realmente
puede, deba y se quede dentro de su casa y que el que tenga que salir use tapaboca, lo cual disminuye muchísimo la transmisión. Entonces, creo que no ha sido inútil, puesto que ha sido muy buena cosa mantener la epidemia después de un mes en un nivel que es controlable. Si esto a las 3 semanas de haber empezado, a las 2 semanas de haber empezado, hubiéramos tenido una curva exponencial, hoy estaríamos como España o como Italia. Y Uruguay no tiene el potencial económico ni europeo, ¿verdad? La propia Alemania está en una situación bastante catastrófica. Estados Unidos está en una situación sumamente complicada. Entonces, yo creo que no ha sido inútil, todo lo contrario. Ha permitido que la circulación del virus se mantenga muy restringida, sea poca y escasa, y bueno, creo que ahora es correcto que intentemos ver qué pasa saliendo con cuidado. Es decir, tampoco es que salimos como normalmente, el distanciamiento ahí hay un social punto hay que delicado que es mantenerlo. qué mensaje recibe la población, ¿no? O saca como conclusión la población. Ahí quizás hay que poner algunos énfasis también, ¿no? En que no es que ya está, no es que se No, abrieron las puertas, ¿no? no se abrieron las puertas para nada. Mm. Creo que en realidad es bastante claro, además, el mensaje desde el gobierno, desde las autoridades sanitarias. Las personas mayores seguro que tienen que quedarse dentro de casa, en aislamiento estricto. El que tiene que salir por realmente necesidad y tiene que salir protegido con el tapaboca. Tiene que mantener el distanciamiento social. Esa es una de las cosas que también nos es difícil, ¿verdad? Ir al supermercado, pero mantenernos a 1,5 metros del otro. Nosotros somos el abrazo, el beso, bueno, todo eso que hace ya más de un mes que no hacemos. Además, tenemos que mantenernos alejados de los otros, es decir, no entrar demasiados al súper, no hacer aglomeraciones. Todo eso hace que, como enfermedad infecciosa que es y que se transmite por el aire, disminuya la transmisión. Entonces la vamos a seguir manteniendo en este nivel. Por eso Sí, no ha hay, sido hay inútil, mensajes de al oyentes que contrario. enfatizan en el buen uso del tapabocas. Ahora que se está extendiendo, ahora que se está recomendando cada vez con más insistencia que al salir a la calle, por ejemplo, se lleve tapabocas, bueno, también hay que cuidar la forma como se lo emplea, ¿no? Sí, claro, el tapabocas debe tapar nariz y boca, eh, debe estar bien fijado y si se moja, hay que descartarlo y cambiarlo. Esas son las cosas más importantes. Y se usa en realidad por 2 cosas. En realidad el tapaboca está protegiendo al otro, porque si yo estoy por empezar sintomatología, puedo contagiar y el tapabocas funciona de filtro y por lo tanto no va a haber transmisión hacia 2 metros de distancia, que es lo que se transmite con la tos, virus, y por lo tanto protejo al otro y me protejo yo también. Cuanto más usamos tapaboca, hay una imagen que ha circulado en Twitter que está bastante buena, en donde muestra las distintas, sin tapaboca, qué pasa con las pequeñas partículas, un dibujito, que está muy bueno porque, bueno, con tapaboca los dos, el que tiene algo, en realidad lo que sale de nuestra conversación, digamos, las gotitas que directamente quedan ahí en el tapabocas, y la otra persona, que además se tiene que mantener alrededor de 1 metro de distancia, no le llega ninguna gotita que pudiera estar infectada. Entonces, eso es bien importante. Obviamente, esos tapabocas, si son de tela, hay que lavarlos y después volverlos a usar, y si son descartables, una vez que el tapabocas se moja, hay que descartarlo porque pierde su efectividad. Preguntan algunos oyentes, ¿no debería ser obligatorio el uso del tapabocas para quien sale a la calle? Hasta ahora no se está lejos de que se plantee esa obligatoriedad. Bueno, a ver,
¿Será que me parece, a mí, esto es bien, no tiene nada que ver con ser infectóloga, es una opinión de ser humano? Eh, ¿Necesitamos que nos obliguen? ¿No está bueno que en realidad entendamos que no debemos usar tapaboca? Que debemos usar tapaboca, perdón, y lo usemos espontáneamente. Digo, Lo que pasa es que está, como decía usted, está muy alejado el tapabocas de nuestra cultura. Un está oyente más alejado de temprano nuestra contaba cultura. que había ido a una mutualista con tapaboca y le habían preguntado si estaba enfermo, por ejemplo, ¿no? Y se había encontrado dentro del funcionariado de la mutualista un uso desparejo del tapabocas, muchos de los empleados sin tapaboca. Entonces, Sí, claro, comparto. Digo, en una institución de salud todos debieran tener tapaboca. Y en realidad hay que ir a las instituciones de salud cuando realmente es estrictamente imprescindible. Si no, ujú, realmente hoy en día es preferible estar lejos de ellos. ujú. Bueno, yo creo que más o menos planteé las preguntas que tenía. También fui Bien. incorporando varias que llegaran de la audiencia. Pero para terminar, le pregunto por noticias del día de ayer. Ayer se conoció, a partir de investigaciones de científicos de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias y el Sí. Instituto Pasteur, los posibles orígenes y las mutaciones del virus que circula en Uruguay. De 10 muestras del virus obtenidas de enfermos COVID-19 entre el 16 y el 19 de marzo, 7 tienen características muy similares a cepas que se han detectado en España y que han sufrido pequeñas mutaciones de otras provenientes de China. Ese es uno de los datos que salió. Esta información nueva, ¿qué utilidad tiene para usted? Es una utilidad que va a ser más que nada para lo que son las ciencias básicas, ¿verdad? Es decir, para poder... no tiene una utilidad clínica clara, porque en realidad que el virus muta y que hay distintas cepas circulando, lo sabemos casi desde los primeros meses de esta epidemia. Por lo tanto, en realidad esto lo que va a servir es para ver si esas diferencias de antígenos que tienen los virus y que por lo tanto son ligeramente diferentes, ahora viene la segunda etapa, hay que estudiar si eso tiene implicancias desde el punto de vista clínico, del comportamiento, ya sea en la Mm. contagiosidad, ya sea en la gravedad, ya sea en el comportamiento clínico. Todavía eso no hay grandes diferencias. El virus se ha comportado en forma más o menos similar tanto en China como en Europa. Pero hubo también información a propósito de fechas y de orígenes. Sí, parecía Las que primeras hubieron... cepas entraron desde fines de febrero, procedentes de España y Canadá. Y a ellas se sumaron en la primera semana de marzo otras procedentes de Australia. Esto estaría indicando que la circulación fue distinta a la que en principio todos creímos, ¿no? Con el Sí, famoso vector aquel ubicado en un, sí, en sí. un casamiento en Carrasco y una persona en la primera semana de marzo, ¿no? Sí, en realidad, intuitivamente, muchos de nosotros teníamos la impresión de que el virus seguramente estaba circulando y no lo habíamos detectado aún, porque no había habido un aumento de casos de consultas por infecciones respiratorias, porque muchos de los casos son asintomáticos, eso también lo sabemos, y entonces Ujú. sí es probable que el virus hubiera circulado de antes, sin duda. No me extraña, de hecho, les repito, el comentario entre varios de nosotros era: es seguro que tiene que estar circulando. No lo estamos viendo todavía, pero ya va a aparecer. Ujú. Sí, acá se habla de fines de febrero, ¿no? Por eso, Eh, por ahí y nosotros entonces, y esto, pensábamos. y esto lleva por último a preguntarle por las cifras oficiales. ¿Cabe la posibilidad de que en Uruguay tengamos un subregistro? No parece, ¿no? Digo, a ver, no se ha salido a hacer un testeo de asintomáticos, cosa que, por ejemplo, ha hecho Corea o ha hecho Singapur. Eh, Eso no se ha hecho, pero son estrategias diferentes.
un ¿Para usted hay que subregistro. ir a un testeo No, masivo? a mí me parece que así como se está llevando está bien, y si uno hiciera, tuviera que pensar en estrategias de testeo, debería ir específicamente a algunos grupos de riesgo, eh, personal de la salud, o personas mayores o centros de ancianos. Pero en realidad, así como el Uruguay viene manejándola, me parece que está correcto y que por ahora no es necesario salir a hacer un testeo masivo de la población. Por otra parte, es impracticable. Países como Corea tampoco han logrado testear a toda su población, y eso que han hecho más de 600.000 test. Alemania viene haciendo 50.000 test por día y obviamente está lejos de testear a toda la población, y también está con un número de casos y de muertos altísimo. O sea que en realidad tiene una utilidad relativa. Doctora Alicia Cardoso, médica internista, infectóloga, grado 4 en Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe del Servicio de Cuidados Moderados ENACE. Le agradezco su participación esta mañana, sus respuestas a todas estas preguntas. ¿Le quedó algo por agregar? No, está bien quedarse en casa, por favor. Los que pueden quedarse en casa, que se queden en casa, y si tienen que salir, usar tapabocas siempre. Le agradezco entonces de nuevo su amabilidad. Volvemos a charlar en cualquier momento. Gracias, muy amable a usted.